Bueno, Así que, agradecerte en directo que hayas accedido a pasar un ratito con nosotros y hablar sobre un tema tan interesante como nos trae hoy en día, porque es verdad que las varices y todo lo que lleva, pues es un problema que, hombre, eh, quizás diciendo en bruto, aunque luego tiene sus matices y me podrás decir como doctora, médico de familia, me dirás, bueno, quizás te has pasado un poquito, pero es algo de lo que en principio no se muere uno, pero sí es verdad que es bastante molesto y que es bastante, o puede llegar a ser bastante incapacitante, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaremos un poquito de ello, porque es un problema que ya hemos dicho antes que puede llegar a afectar casi al 30% de la población, con lo cual es algo que es para tener en cuenta. Entonces, si te parece, Marta, pues vamos a lo principal, que es que nos cuente qué son las varices. perfecto. Tú no has dicho ninguna cosa fuera de lo común, o sea que lo que has comentado no es ninguna barbaridad. Pues si os parece, pues vamos a comentar pues lo que son las varices, ¿no? Las varices son esas dilataciones de las venas superficiales que se ven pues muchas veces con ese aspecto incluso tortuoso y que como has dicho no es solo un problema estético, sí que es verdad que a lo mejor no es lo de más gravedad, pero si no se tratan pues pueden producir complicaciones y ya no solo es el problema estético, sino que nos produce síntomas como pesadez, ese dolor en las piernas, esos calambres, por tanto de ahí a que se tenga que tener en cuenta para ese alivio muchas veces sintomático, ¿no? Entonces, pues Ujú. podríamos decir que es eso, son esas venas dilatadas, hinchadas, que se producen sobre todo a nivel de las piernas, en los miembros inferiores, y bueno, pues a lo mejor también muchos de vosotros podréis decir, ay, vaya, pues es que me dieron un tratamiento que decían que era para las varices, para insuficiencia venosa y sin embargo me la dieron para el tema de las hemorroides. Pues sí, es correcto, porque realmente las hemorroides también son unas venas varicosas, o sea, también son unas dilataciones de esas venas. O sea, realmente sí que lo encontramos más en las piernas y es lo que a lo mejor más frecuentemente vemos en el día a día y lo que realmente más síntomas produce, pero realmente también tendríamos que ver las otras variantes. O sea, como vemos, un problema complejo y que puede aparecer en distintos puntos y puede ser más o menos limitante. Pero, ¿por qué se tienen varices? ¿Hay alguna razón por la que se tengan o es aleatorio y salen porque sí? Pues realmente para explicar cómo se producen las varices, lo que voy a tratar de explicar un poco es qué ocurre en una situación normal. En una situación normal, lo que la función de las venas es transportar la sangre desde los órganos periféricos hasta el corazón. En este caso, pues las venas de las piernas conducirían esa sangre hacia el corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Si se produce un problema en las válvulas de las venas, entonces ese retorno venoso hacia el corazón no se hace de forma correcta y lo que ocurre es que se acumula esa cantidad de sangre en la parte inferior de las piernas y es cuando produce pues eso hinchazón de las piernas con esos síntomas de pesadez y todo lo demás que hemos comentado. Lo voy a enseñar un poco a modo con un dibujo fácil de entender. No sé si lo veis Se ve, aquí, se ve, pero aquí se ve sería perfectamente. fenomenal. Pues aquí sería como el funcionamiento normal en condiciones normales que se ve como la vena tiene sus válvulas que actúan de forma adecuada y por Ujú. tanto lo que vemos es que el retorno venoso se produce de forma correcta. Pero por el contrario, cuando se produce una insuficiencia en las válvulas, se produce un problema en la articulación de esas válvulas, pues cuando fallan no se produce ese adecuado retorno venoso y la sangre, como hemos dicho, se acumula en la parte inferior de las piernas y eso es lo que provoca pues las varices en sí, que sería esa dilatación de las venas. Entonces este sería como el sistema por el que se producen las varices, justamente pues por ese problema de el retorno venoso que se acumula pues a nivel de la parte inferior de las piernas. Muy bien. ¿Y siempre son del mismo tipo o hay distintos tipos de varices? Pues realmente yo creo que, como el dicho dice, ¿no? Que vale más una imagen que mis palabras, pues voy a intentaros mostrar esta imagen. Entonces, no sé si veis correctamente, Sí, pero se ve. pues ahí casi casi que me podríais contestar hasta vosotros mismos, porque realmente vemos diferentes patrones, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a intentar ver un poco cada uno de ellos. En este caso,
vemos cómo se producen estas serían las arañas vasculares, llamadas también telangiectasias, que vemos cómo son esas dilataciones de pequeño tamaño de vena o incluso de capilares que se producen, se ven visibles en la superficie de la piel. Y por el contrario, estas otras dos vemos que están como más engrosadas. En este caso, este de aquí, veríamos cómo esas venas dilatadas tienen más un color más azulado, el anterior era más un color rojizo o amoratado, y en este vemos cómo es más un color azulado que se produce pues a nivel de la parte posterior de la rodilla o la parte inferior interna de la pierna o incluso en la parte interna de los muslos. Estas serían las varices reticulares. Y por el contrario, esta otra serían las varices tronculares, que como vemos ya tienen un poco más ese aspecto arrosariado, ese aspecto troncular, son más visibles, incluso al tacto son más palpables, y estas principalmente, estas venas, estas varices tronculares, afectan pues a venas de más gran tamaño, se produce una dilatación de, por ejemplo, la vena principal de miembros inferiores, que sería la vena safena o alguno de sus ramas. Y se suelen producir estas a nivel de la cara interna del muslo, a nivel de la rodilla o la parte interna de la parte inferior de la pierna, justo por el trayecto de la vena safena, que como vemos, pues iría por esa parte interior. Entonces, si se afecta todo este trayecto de la vena safena o sus laterales, colaterales o sus ramificaciones, es las que suelen producir más esa dilatación de esas venas más grandes, entonces es cuando produciría en más casos estas venas tronculares. Entonces, como vemos, aquí también, bueno, os había enseñado estas imágenes, pero justo en esta otra os muestro, me ha gustado esta, enseñarla. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos incluso plantear si aparecen arañas vasculares, puede ser independiente de las demás y realmente puede que en un mismo paciente aparezcan de las distintas tipos, porque realmente estamos hablando todo de lo mismo, de una insuficiencia venosa, de unas varices por problema de esa dilatación de las venas, por el problema del retorno venoso. Entonces, en un mismo paciente nos podemos encontrar, estas son imágenes reales, y nos podríamos encontrar en un mismo paciente que tiene esas arañas vasculares, que hemos visto aquí con esa forma rojiza. Podemos encontrarnos también esas varices reticulares con el color más azulado en la parte posterior de la rodilla y también estas ya de aspecto más voluminoso, tortuoso, que se encuentra en el trayecto de la vena safena. Entonces, yo creo que con la imagen, pues al final siempre es algo que nos puede aclarar más, ¿no?, los conceptos y tener las cosas un poco más claro, que dentro de que estamos hablando de una insuficiencia venosa, por esa falta, esa insuficiencia, problemas con el retorno venoso, pero que sí que pueden haber distintas según la forma, según el color, según el trayecto de la vena afectada. Yo creo que La verdad es queda que la bastante imagen claro, es ¿no? bastante clarividente. Oye, y simplemente por curiosidad, porque has enseñado las tres fotos, yo creo que prácticamente a cualquiera que no sepa de varices, parece que desde las arañas hasta las que son más grandes, más gordas, más granulosas, dices, pues son más feas, ¿no? Cuanto más has ido enseñando, digamos, la foto, bueno, dentro de que no es bonita, pero menos fea, y luego la más fea del todo. ¿Eso también va correlativo a la gravedad de las mismas? Realmente no. Realmente gravedad y forma o fea que sea, o más voluminosa o menos, no tiene que ver con la gravedad. De hecho, pues hay algunas varices que son mínimas o incluso esas arañas vasculares, o a lo mejor no arañas vasculares, sino más esas varices reticulares que no se muestran tanto, o sea, no realmente no se ven tanto, dan muchos síntomas, pero a lo mejor no son de tan gravedad. Y a lo mejor las que vemos que son muy tortuosas, muy voluminosas, tampoco tiene que dar más síntomas y de ser de más gravedad. O sea, que realmente no tienen relación el tener mayor tamaño o mayor volumen con la gravedad y con la sintomatología que puede producir. Son independientes. Sí que nos llevaría, ¿no?, a pensar que vemos una de estas, la última que habíamos visto, como más tortuosa, más voluminosa, y pensamos,
esa seguro que es la que más gravedad Sí. tiene, que es la que más se complica y la que más síntomas da. Pues puede que sí, pero también puede que no, no siempre está relacionado. Ujú. Y entonces, ¿podemos relacionar cuando vemos una araña vascular que es lo mismo que una variz o en realidad hay diferencias? No, no, lo mismo no es, porque realmente lo que hemos visto es que dentro de esos problemas en el retorno venoso Ujú. están clasificados como insuficiencia venosa los dos, pero son distintos, porque como hemos visto, si recordamos la imagen, en Sí. esta, que sería esa forma que tienen como de tela de araña, con ese color rojizo, realmente son más superficiales y son más, bueno, tela de araña o también se puede decir como ramas de un árbol. Entonces, Ujú. estas, de las arañas reticulares o telangiectasias, realmente afectan más a la parte superficial, se ven más visibles bajo de la piel y realmente estas sí que es verdad que no tienen en principio tanta sintomatología. Sí que pueden dar, como hemos dicho, porque síntomas pueden dar, pero estas suelen ser más bien un problema estético y no ser de tanta repercusión o con tantas posibilidades de complicaciones como las varices en sí, que habíamos dicho, las varices reticulares o tronculares. Ujú. Estas otras, o sea, diríamos que las arañas vasculares o telangiectasia serían más un problema en general, más un problema estético y Sí. realmente las varices reticulares y tronculares serían más bien un problema de salud, porque estas son las que sí que es verdad que pueden provocar más complicaciones a largo plazo y aunque no se relacione con la gravedad y sintomatología, pero sí es verdad que pueden producir en general, simplemente porque a lo que afectan es a venas de mayor tamaño, se produce una dilatación y entonces suelen producir más esos síntomas de pesadez, de cansancio de las piernas, de calambres. Entonces, pero sí que vemos que hay una diferencia, ¿no? Que no son, dentro de ser insuficiencia venosa los dos, una sería más un problema estético, las arañas vasculares, y las varices en sí serían más un problema más de salud. Ok, pues aclaradísimo ese concepto. ¿Y todos tenemos la misma probabilidad de padecer varices o hay factores que nos pueden predisponer a padecerlas o no? Pues realmente sí. Existen factores, como en todo en la vida, que al final pues siempre predisponen más a la aparición de varices. Entonces, entre ellas hay algunas causas que, algunos factores que no podemos modificar, como es la genética. Pues el Ujú. hecho, por ejemplo, de tener antecedentes familiares de varices va a hacer que tengamos más predisposición a tener varices nosotros también, pero eso, por desgracia, no lo vamos a poder cambiar. La edad es otro factor que tampoco vamos a poder modificar y sí que es verdad que a lo largo de los años, cuanto más edad se tiene, pues más posibilidad de tener varices tenemos, ¿no? Y luego también otros factores que sí que podemos cambiar sería el tema del sedentarismo. Cuanto menos sedentarismo, mejor, porque esto mejora el retorno venoso, mejora la circulación. Entonces, si evitamos el sedentarismo, pues evitamos esa aparición de las varices. Luego también el sobrepeso y la obesidad hay que evitarlos porque también se relacionan con mayor grado de aparición de varices y luego tendríamos también pues factores hormonales que el hecho por ejemplo de la menopausia o el embarazo favorecen la aparición de varices y el Ujú. uso de anticonceptivos también. El embarazo por sí solo, aparte del factor hormonal que supone, predispone también a la aparición de las varices por esa presión que genera ese aumento del útero, ¿no? Que presiona al final sobre las venas de la pelvis y entonces esto provoca más esa dificultad en el retorno venoso. Y básicamente serían estos los factores que nos llevan a la predisposición. Ok. Factores genéticos, edad, el sexo también, que no lo he comentado, porque las Ujú. mujeres también es verdad que suelen tener más predisposición a tener varices que los hombres y luego el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso y también el tema de los factores hormonales, como he comentado. Vamos, que como casi siempre que hablamos de salud, el moverse y no tener obesidad o prevenir el sobrepeso es un Eso es. factor que nos puede ayudar a prevenir, en este caso, este problema de varices. Sí, Y sí. oye, has hablado de sedentarismo, claro, siempre que hablamos de sedentarismo sale bueno, un poco la polémica de decir, bueno, yo es que tengo un trabajo que tengo que estar 8 horas o 9 horas sentado, no puedo variar.
¿Es un problema permanecer sentado mucho tiempo? ¿Puedo hacer algo durante el trabajo para que, a pesar de tener que estar 8 o 9 horas sentado, haya menos predisposición a desarrollar estas varices? Pues sí, como hemos visto, al final el sedentarismo pues es un factor más, ¿no?, que te predispone a tener varices, con lo cual hay que evitarlo en la medida de lo posible. Entonces, aunque se esté mucho tiempo sentado trabajando, lo principal sería romper ese sedentarismo, ¿no? Incluso ya no solo por varices, sino que se recomienda pues por el riesgo cardiovascular que se tiene de estar en sedentarismo durante mucho tiempo y al final Ujú, durante años de evolución, ¿no? Entonces, se tiene que romper ese sedentarismo, intentar que cuando se está mucho tiempo sentado, pues levantarse, hacer incluso, se recomendaría alguna sentadilla, andar un poco, pero bueno, si aún así todo me comentas, mira Marta, es que no hay manera, yo tengo que estar sentado, no me puedo levantar, si no me echan del trabajo, vale, pues no pasa nada. Se pueden hacer también cosas estando sentado. Pues, por ejemplo, lo que más nos interesa al final es bombear la musculatura de los gemelos. Entonces, estado sentado, pues podemos realizar algunos ejercicios fáciles, como por ejemplo sería pues poner los talones, ¿sabes? Puntillas, ujú, talones, hacer este movimiento de forma repetitiva que estando sentado se puede realizar sin ningún problema. Otra opción sería pues hacer un movimiento así pendular hacia los pies, talones, que esto también favorece la acción muscular del gemelo. Y otra opción pues podría ser también lateralizar el pie hacia adentro y hacia afuera. Por tanto, vemos que al final no hay excusa, que estando sentados, simplemente movilizando la parte inferior de las piernas favorece este retorno venoso y activa ya la microcirculación. ujú. Así que yo creo que excusas no No hay tenemos. excusa, no hay excusa. Vamos a intentar ponerte otra excusa, a ver si lo conseguimos. En esta patología sí es verdad que es un poco curioso porque creo que tan malo es estar mucho tiempo sentado como puede ser estar mucho tiempo de pie. Entonces vamos al caso contrario. En mi trabajo tengo que estar mucho tiempo de pie y de pie entiendo que el problema es cuando tengo que estar de pie pero quieto, en el mismo sitio, ¿no? Porque si estoy moviendo y me estoy andando, pues eso favorece el retorno venoso, con lo cual tengo que estar de pie quieto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué recomendarías en este caso? Pues es verdad que al final no queremos sedentarismo y interesa movilizar, pero tampoco queremos estar de pie mucho rato porque al estar de pie, por posición de gravedad, el retorno venoso en las piernas se ve dificultado, con lo cual queremos también activar pues eso, esa parte de los gemelos para activar, para bombear esa microcirculación. Entonces, si estamos mucho tiempo de pie, pues tampoco tenemos ninguna excusa. ¿Por qué? Pues porque podemos ponernos de puntillas y bajar a talones, puntillas, talones, o incluso andar un poco de puntillas o andar un poco de talones. Así que son ejercicios fáciles, sencillos, que se pueden realizar prácticamente por todas las personas. Entonces, básicamente es activar esa musculatura de parte del Ujú. gemelo para que bombee y, como he dicho, pues activar esa microcirculación. Muy bien. Entonces ya he visto que no hay excusas, tanto sentado como de pie podemos hacer cosas para intentar evitarlas y romper esa rutina de sedentarismo. Si aún así tengo varices y tengo bueno, una sintomatología que ya llega a ser molesta, ¿cuál sería el mejor tratamiento farmacológico para tratarlas? Pues bien, a ver, en cuanto a tratamiento farmacológico tenemos distintas opciones, pero realmente la que vemos que más se suele utilizar, que al final también es lo que había comentado, que se utilizaba frecuentemente en las hemorroides, ¿no? Serían los flebotónicos. ¿Qué son esto? Pues prácticamente son fármacos que se utilizan vía oral, que lo que activan es esa microcirculación. Permite mejorar la sintomatología, permite que se reduzca esa sensación de pesadez, de calambres en las piernas, de dolor, porque realmente reducen la fragilidad y permiten esa mejor permeabilidad vascular. Sí que hay que decir que aunque son unos fármacos que se utilizan muy frecuentemente en la consulta, pues la utilizamos al final el día a día, sí que porque tienen esa acción que mejora la circulación, sí mejoran los síntomas, pero no nos hacen que la patología desaparezca. Es decir, se trata para tratar los síntomas de esa pesadez, ese dolor,
pero no nos hacen desaparecer las varices en sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ujú, realmente cuando demos este tratamiento hay que explicarles que es destinado a los síntomas para reducir esa pesadez, porque como decías, no es un problema que en principio suponga mucha gravedad, pero sí que es un problema que nos puede dar muchos síntomas y mucha afectación. Por tanto, al final, lo que hay que mejorar es esa calidad de vida de las personas y dándole este tratamiento para que mejoren sus síntomas. ujú. Los flebotónicos tengo entendidos que hay algunos que son más químicos, otros más naturales, o son todos del mismo tipo. No, existen productos que son naturales, más el castaño de Indias, o otros más de producción química, más sintética, como sería la diosmina, la esperdina, las oxirutinas también. Entonces, realmente ahí ya sería valorar en cada caso cuál sería el mejor tratamiento para cada paciente, pero Ujú, los dos han demostrado eficacia realmente para el tratamiento sintomático de las varices, ok. porque básicamente lo que hacen es actuar en esa microcirculación, actúan activando la microcirculación y mejorando la sintomatología. Ujú. Bueno, nos has dicho que estos flebotónicos, oye, nos ayudan a controlar los síntomas, con lo cual estupendo, pero no nos solucionan el problema en el sentido que la variz sigue estando ahí. Y entonces, ¿tienen cura o en cuanto que aparecen ya esto es resignación y no duran toda la vida? Pues realmente, a ver, lo que he comentado tiene parte de ya en la explicación, ¿no? Porque he comentado que se trataba en la sintomatología, entonces realmente el problema de las varices, de la insuficiencia venosa, es que es un problema que no desaparece con el tiempo. Ujú, ¿Esto qué quiere decir? Que realmente si tratamos una variz, pues por el método que sea, por fármacos, hemos dicho que disminuyen la sintomatología, pero no vamos a eliminar la variz en sí, esa dilatación de la vena. Y luego sí que hay otras técnicas como la cirugía o otras variedades que se utilizan también, que no son también agresivas, pero no como la cirugía, son otras técnicas, pues estas sí que te pueden conseguir eliminar, digamos, esa dilatación de esa vena en concreto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la extracción de la vena safena o alguna de sus ramas, pues sí que ujú, lo que puede ocurrir es que quitamos esa vena, al retirarla, claro, no nos va a aparecer otra vez una dilatación de esa vena, porque la vena ya la hemos quitado. Entonces sí que es ujú, verdad que no nos volverá a aparecer en el mismo trayecto tratado. Pero eso no quiere decir que si no actuamos sobre los factores que había comentado anteriormente, como la obesidad, el sedentarismo, estar mucho tiempo de pie, pues si se tiene predisposición a padecer esta insuficiencia venosa, estas varices, habremos eliminado la que había en ese momento, pero pueden aparecer nuevas. Por tanto, ahí la importancia, ¿no?, de tener en cuenta pues, el tema de evitar sedentarismo, hacer ejercicio físico, evitar estar también mucho tiempo sentado, controlar el peso, controlar la alimentación, todo eso pues para evitar la aparición de nuevas dilataciones por ese problema del retorno venoso. ujú. Perfecto. Oye, ¿qué nos puedes contar de la vid roja? ¿Es de utilidad, sirve para las varices o en realidad no? No, no estoy hablando del vino, estoy hablando de la vid roja. Sí, sí. La vid roja realmente, bueno, pues sabemos que es una planta de origen natural, ¿no? Que tiene unas propiedades pues venoprotectoras, al igual que Ujú, otras plantas que existen con efecto natural. Entonces, como habíamos comentado, los tratamientos no son solo sintéticos, sino que tenemos otras opciones naturales, como es este caso de la vid roja. Y entonces realmente sí que existen estudios que demuestran que se puede utilizar para tratamiento no curativo de eliminar la variz, pero sí tratamiento sintomático para reducir pues esa pesadez, esos calambres, ese dolor en los miembros inferiores, en las piernas. Entonces realmente sí que se ha visto que son un tratamiento efectivo que además tienen seguridad y adecuada tolerancia en cuanto a su uso. Y lo que realmente más hace sus propiedades es por el hecho de que mejora el tono vascular, produce esa venoprotección y entonces todo esto activa la microcirculación para activar favorecer, digamos, este retorno venoso, ¿no?, que es el que nos ujú, está dando estos problemas de las dilataciones de las venas, de las varices. Y realmente, pues las propiedades de la vid roja se deben a sus componentes químicos, de los flavonoides,
los polifenoles, también los antocianos y los taninos. O sea que gracias a todos estos componentes que están en la vid roja, que es como este producto natural, pues lo hace que sea un producto adecuado para el tratamiento sintomático de las varices. Oye, y el tratamiento quirúrgico que ya nos has contado antes un poco, bueno, pues de qué se trata y cómo lo haríamos como tratamiento para eliminar esta vía de retorno y por tanto, bueno, pues solventar al menos parcialmente el problema o en ese momento el problema. En realidad, ¿en qué casos es útil o cuándo sería recomendable y en qué casos no tiene sentido? A ver, pues al final es un poco como todo, ¿no? En cada caso tendremos que individualizar, o sea, habrá que considerar cada tratamiento cuál es el mejor para cada paciente. Entonces, sí o sí, las medidas que tenemos que tener en cuenta siempre son las medidas posturales, medidas generales, lo que he comentado de los factores que podemos tener en cuenta para evitar que se produzcan más cantidad de varices, ¿vale? Todos estos factores los podemos tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que si con todo esto no es suficiente, si con los fármacos orales o tópicos tampoco nos mejora y si además hemos dicho que son esas dilataciones de las venas, esas varices que son muy tortuosas, que son de un trayecto complicado como, o de venas muy grandes como es la safena o que al final existen muchas complicaciones, pues estas muchas veces pues sí que pueden ser candidatas para la cirugía, para el Ujú, tratamiento quirúrgico. Para la cirugía, el tratamiento que más se utiliza, como he dicho, que suele afectar a más esas venas de gran tamaño, sería pues esta extracción de la vena safena. Entonces, al extraerla, retiramos el problema, como si dijéramos, ¿no? Porque hemos ujú, quitado el problema de esta dilatación de la vena y entonces pues ya no producirá esta sintomatología y con la flebectomía lo que conseguimos es eso, pues mejorar los síntomas, quitar el problema estético y además pues mejorar la calidad de vida de la persona. Y sí que se ha demostrado pues en los casos que sean oportunos utilizar la cirugía, que sí que tiene efectos duraderos a largo plazo con pocas recidivas y recaídas. ujú. Entonces mejoramos sintomatología y además es un tratamiento que en esos casos puntuales de esas venas que ya tienen una complicación mayor o que tienen un trayecto muy grande o que dan mucha sintomatología y no mejoran con otras cosas, pues sí que la cirugía puede ser una opción. Ujú. Muy bien. Pero como bueno, como hemos hablado de tratamientos farmacológicos, hemos hablado de cirugía, pero en realidad lo que no queremos es llegar ni a la cirugía y, si es posible, tampoco a los tratamientos farmacológicos, realmente, por hacer, aunque ya has ido enumerando muchos, pero podríamos hacer un último resumen de esas medidas que están en nuestra mano que podemos hacer para evitar que aparezcan varices. Sí, sí, claro. Como hemos comentado, el tema del sedentarismo, evitarlo. También estar mucho tiempo de pie hay que evitarlo. Como hemos dicho en las pautas anteriores, que nadie se puede escaquear porque son muy fáciles de realizar y están al acceso de todos. Evitar también el sobrepeso y la obesidad, eso hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta pues, el tema de la ropa. Una ropa muy ajustada pues también dificulta este retorno venoso, por lo Ujú, tanto hay que evitarla. También el tema del el calzado, llevar un adecuado calzado con unos tacones que no sean más de 3 centímetros, esto también es importante para que no entorpezca este retorno venoso. Y también, pues, por ejemplo, en cuanto al tema de la sintomatología, tenemos que evitar la exposición a ambientes muy calientes, por ejemplo, el tema de los braseros ahora de cara al frío o las exposiciones solares de forma prolongada, también el tema de las saunas, todo eso veremos que el calor para el tema de la dilatación de las venas, para el tema de las varices, no les va bien. Por tanto, ¿por qué? Porque empeora la sintomatología. ujú, Entonces, realmente de esto tenemos que evitarlos, tenemos que evitar el calor. Y también, pues, otras medidas posturales, pues, elevar las piernas, poner baños de agua fría, incluso masajear la zona, aplicar incluso productos tópicos que se tiene que hacer el masaje desde tobillos hacia la parte superior de la pierna, porque lo que hemos comentado, queremos favorecer esa microcirculación, ese retorno venoso desde las piernas
hacia arriba y no olvidarnos, muy importante, del ejercicio físico, que básicamente tendremos que realizarlo todos por varices y por cualquier otra causa. Realmente esto nos mejoraría todo a nivel general. Y el ejercicio físico es verdad que no siempre es hacerse un Ironman. Salir a andar un poquito más deprisa de lo normal o de lo que estamos acostumbrados ya es un ejercicio físico que nos ayuda o que aporta mejoras para nuestra salud, ¿o no es así? Claro, es que realmente a veces pensamos ejercicio físico de, vaya, hoy tengo el tiempo justo, no me da tiempo a hacer nada. No, pero es que a veces menos es más, quiero decir, no hace falta siempre decir, tengo que disponer de 3 horas, tengo que hacer un Ironman, tengo que hacer una maratón. No, no hace falta llegar a esos niveles. Es decir, Ujú. cualquier ejercicio físico sería recomendable, cualquiera. Incluso aunque no se disponga de tiempo, lo que hemos comentado, estar sentado, mira que cuesta poco eso de movilizar las piernas, simplemente es un poco ese bombeo de los músculos, ¿no? Ese bombeo de la circulación. Entonces, pues realmente, pues ejercicios sencillos como salir a andar 1 hora si se puede, si no menos ya hará algo. Si se puede más, pues más, pero si no, con una poca cantidad es suficiente. El tema de la bicicleta, nadar, todo lo que active al final, tema de musculatura de gemelo, sería recomendable para como ejercicio, incluso, ya te digo, caminar, una cosa básica, un ejercicio básico al Ujú. alcance de todos, que ya nos activa esta microcirculación y ya nos permite, pues, muchas veces, bueno, no sé si habrá pasado a alguno de vosotros, pero muchas veces cuando a lo mejor has estado durante una semana que por motivos pues no has sacado ese tiempo, ¿no? Del reloj, ese tiempo tan valioso que muchas veces no tenemos, pues cuando sales a caminar, que te vas a dar un paseo, muchas veces se nota esa sensación de picor en las piernas, de esa sensación como que se está reactivando la circulación, ¿no? Entonces de ahí el pensar lo importante que es tener esa circulación activa para prevenir esos problemas de retorno venoso. Ujú. Oye, ya has hablado también de sobrepeso y obesidad como un factor que hay que evitar, pero a nivel de alimentación, a nivel de dieta, si yo tengo varices, ¿hay una serie de alimentos que me van a venir mejor y otros peor? ¿O es simplemente comer bien para evitar ese sobrepeso o obesidad y ya está? No, al final hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Igual que necesitamos movernos, necesitamos activar esta circulación, pero el tema de la alimentación también va a ser clave pues para prevenir esas varices. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar también ese sobrepeso, esa obesidad, con lo cual por esa parte tendríamos que recomendar más bien el tema de la fibra, fruta, verdura, con cereales. Entonces, además sobre estos, en el tema de la verdura, tendríamos que recomendar más aquella de hoja verde, como las espinacas, acelgas o lechuga, porque favorecen la microcirculación. Respecto a las frutas, también tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, la naranja, porque por sus propiedades también químicas favorecen esta microcirculación. El tema de los ácidos grasos omega 3 con las semillas o los frutos secos también nos favorece la microcirculación. También el tema de algunos productos que lleven las antoniacinas, como es los higos o las ciruelas, o sea, esos productos que tienen ese color azulado, ese Ujú. también nos produce ese efecto antiinflamatorio y al final pues lo que queremos buscar son alimentos, ¿no?, que nos produzcan esa mejora en la microcirculación. También la cebolla, frutos rojos que contienen flavonoides, esto también nos produce ese efecto venoprotector que ayuda a la microcirculación. Y luego cosas que, bueno, aparte de la alimentación, muy importante también la hidratación para favorecer esa microcirculación, ¿no? Asegurar esa cantidad de 1,5 litros o 2 litros de agua al día. Y también cosas que tenemos que evitar, cosas que no tenemos que hacer, pues es el tema del tabaco y el alcohol, porque esto es efecto contrario, esto nos empeora el tema de las varices. Y luego también la hay que reducir el máximo posible, un máximo de 5 gramos al día, porque esto favorece además esa retención de líquidos, ¿no? Entonces necesitamos retirar tabaco, alcohol, sal cuanto menos, y también tenemos que tener en cuenta pues reducir los alimentos ricos en grasas, las grasas saturadas, pues como es la bollería, todo esto tenemos que reducirlo al máximo por el tema de que con la alimentación unido al ejercicio y con todas las otras
formas que hemos comentado, pues tenemos que tenerlo en cuenta para mejorar la microcirculación y mejorar el tema de las varices. Perfecto. Pues muy interesante también cómo podemos actuar a nivel de dieta. Hemos hablado también de actividad física y otra cosa que normalmente se recomienda bastante para ver un poco cuál es tu opinión al respecto sobre las medias elásticas, medias de compresión, todo este tipo de dispositivos funcionan, son útiles, cuándo, en qué casos. Sí, realmente no diría que es que funcionan, sino que diría que un poco que es la base del tratamiento para el tema de la insuficiencia venosa. Porque realmente lo que habíamos comentado, que no se nos olvide, es que hay ese problema del retorno venoso. Entonces, junto con las medias de compresión, lo que conseguimos es justo ejercer una presión en la parte baja de las piernas y esto nos favorece que esta dificultad del retorno venoso pues favorece un poco, nos ayuda, ¿no?, a que este retorno sea un poco más fácil, con lo cual sí que sería, no es que sean útiles, son muy útiles para el tratamiento de las varices y prácticamente se aconsejan en prácticamente todos los pacientes, a no ser que exista alguna contraindicación específica como tener una isquemia, haber tenido problemas de flebitis o alguna ulceración muy exagerada, habría que tener en cuenta, como comento, cada caso, pero en general sí que las medias de compresión se recomiendan como tratamiento para las varices sintomático y también para reducir el tamaño. De hecho, muchas veces lo que se recomienda es la primera medida que o sea, si cuando ya se complica un paciente se deriva a vascular para que lo valore y miren a ver si necesita intervención o otro tratamiento, básicamente lo primero que le va a preguntar es, ¿usa las medias de compresión? Porque básicamente es el tratamiento que más básico para el tema de las varices. Obviamente tenemos otros que nos mejoran sintomatología y todo, pero el tema de las medias de compresión sí que es muy importante. Y lo que nos encontramos a veces, bueno, muchas veces en la consulta es que, ay Marta, pero es que a mí me molestan, ya, pero es que me aprietan, ya, es que si no aprietan no hacen ese efecto que queremos para ese retorno venoso, con lo cual, por desgracia, tienen que apretar un poco, tampoco nos tienen que asfixiar y por eso existen también distintas tallas para que si tallas, porque claro, ya no es lo mismo de pongo unas medias de compresión y valen todas para todos, no, cada una tiene su tallaje y hay que medirlas, hacer las mediciones correctas para que cada uno utilice la que le corresponda. Pero también aparte existen unas de compresión muy fuerte, otras de compresión fuerte. Entonces, pues si no se toleran las de muy, muy fuerte, pues por lo menos otras que sí que compriman, aunque a lo mejor las que más corresponderían, las que más deberíamos indicar son las de compresión muy fuerte, pero es verdad que si no se toleran, pues por lo menos las otras, pero no porque me aprieten dejarlas de utilizar, vamos. O sea que sí que realmente es un tratamiento que se necesita. Yo he de confesar que cuando salgo a correr llevo medias de compresión. Y al Y final a mí, te mejora el retorno. ¿Has notado que te mejora el retorno? bueno, no sé si es psicológico o es tal, pero sí he notado, yo ahora siempre salgo con ellas, es algo que ya lo tengo puesto como costumbre. Y sobre todo a nivel de recuperación, ¿no? Que es verdad que notas después mejor y por tanto, evidentemente, el retorno venoso ha mejorado, porque si no, no notarías esa mejor recuperación. Oye, y realmente, después de todo lo que hemos hablado y tal, algunos de los pacientes que están aquí escuchando y que pueden tener este problema, ven que tienen algo parecido a las fotos que has mostrado y dice, bueno, y en realidad, ¿cuándo me debo preocupar? ¿Cuándo debo ir a consultar a mi médico o cuándo debo ir a consultar a un profesional sanitario para que me indique o ver si esto es un poco más grave o necesita un tratamiento? Pues al final lo que tendríamos que tener en cuenta es si no se mejora con las medidas que hemos dicho, ¿no? Si no se mejora con las medidas de compresión, si no mejora con los tratamientos sintomáticos, si no mejora con las medidas posturales de elevar las piernas, de aplicar frío, de hacer ejercicio, de controlar la dieta y el ejercicio, si no mejora con todo esto los síntomas o incluso se producen complicaciones como que aparecen, a veces puede sangrar alguna de las varices, con lo cual eso también podría ser una complicación, o si son varices muy, muy tortuosas que nos molestan mucho, todo eso pues al final nos haría pensar que habría que evaluar, ¿no?,
si se necesita algo más. Entonces, en estos casos se debería consultar por ver si se necesita algún tratamiento alternativo a todo lo que hemos comentado, o ya tratamiento quirúrgico o otras opciones terapéuticas. Pero además ya no solo eso, sino que habría que pensar, porque a veces pensamos que puede ser solo la variz, pero si de repente aumenta la temperatura a nivel de la pierna, empieza fiebre o cualquier otra cosa, pues también, o aumenta mucho lo que es la pierna, el tamaño respecto a la otra pierna, pues habría que consultarlo también, porque habría que descartar que no hubiera una flebitis, una trombosis o una ulceración. Todo eso también serían motivos para consultar. Agradecerte la amabilidad que has tenido de querer pasar este ratito con nosotros e instruirnos sobre este tema tan interesante, además de la manera tan gráfica y visual que lo has hecho en muchos momentos, ¿no? Y a todos los oyentes, todos los participantes que están con nosotros, pues bueno, agradecerles el ratito que han estado y esperamos que haya sido de utilidad. Esperamos que te haya gustado y que otro día pues también te animes ya con problemas técnicos totalmente solventados a estar con nosotros otro ratito. Sí, muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, espero que a la próxima ya no tengamos ningún problema de conexión. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marta, y muchas gracias a todos los oyentes. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.